Gracias por volver a acompañarnos en Historias sobre la Noche, querida comunidad. De todo corazón, les agradezco por estar aquí y por seguir dándole vida a este espacio tan nuestro. Como siempre, espero de verdad que estén pasando un momento agradable y que todo fluya de la mejor forma para que se dejen atrapar por estos relatos. Y si hoy no es uno de esos días fáciles y cargas con alguna sombra en el corazón o te espera una semana pesada, quiero enviarte un abrazo muy cálido. No solo de mi parte, sino también de cada persona que comparte este rincón oscuro con nosotros. Espero que logres sentir el apoyo y la compañía de esta gran familia. Por ahora, deja a un lado tus miedos y permítete caer en unos minutos de puro misterio y tensión. Relájate, acomódate bien y deja que la oscuridad te envuelva con las historias que hemos preparado. Es momento de adentrarnos juntos sin retorno en nuevas historias sobre la noche. Jamás había tenido experiencias paranormales en mi vida, y la verdad es que yo era muy feliz así. Debo decirles, les cuento algo que pasó en 2021, cuando conseguí mi primer trabajo real, el primero que tenía que ver con mi carrera, después de un año de graduado. Se atravesó la pandemia y yo tuve que seguir trabajando en un supermercado. Pero a mediados de 2021, por fin conseguí un empleo en Ciudad Esperanza. Yo soy de fuera y me parecía realmente tortuoso hacer tantas horas de camino, todos los días, para llegar a la zona de Reforma, donde iba a trabajar, así que busqué habitaciones baratas por ahí cerca, mientras encontraba un departamento mejor. Renté un cuartito en una casa de huéspedes que en realidad parecía una vecindad vieja. Tenía un patio central y habitaciones alrededor. Y en el segundo piso, creo que muchas de las habitaciones en realidad eran departamentos donde vivían familias, pero los dueños intentaban convertirlos en pequeños estudios de corta estancia, en este caso para alguien como yo, que pagaba mi alojamiento por semana. Estuve ahí un mes. Las 3 primeras semanas las pasé con una tranquilidad extraña. Casi no se veía gente. Recuerdo que había una familia al fondo y una señora con su hija adolescente que vivían en la primera vivienda al entrar. De hecho, ellas eran como las administradoras no oficiales del lugar, pero nadie más. O quizás yo llegaba muy tarde y me iba tan temprano que jamás me cruzaba con nadie. Cuando cumplí 3 semanas ahí, por fin, empecé a platicar un poco más con mis compañeros de trabajo. 2 chicas y un muchacho me invitaron a comer. Ellos tres siempre se juntaban, ya las había visto antes, pero nunca me habían invitado a nada hasta que ese día lo hicieron y conectamos también que de inmediato me invitaron a una reunión que tendrían después del trabajo en la casa de un amigo suyo, allá en el barrio del Sol. No estaba lejos de allí, ni de dónde yo me estaba quedando. Calculé que al salir de la reunión podría irme caminando y terminé aceptando. Aunque era jueves, me juraron que no beberíamos demasiado, que sería una reunión tranquila. Y, a decir verdad, yo estaba desesperado por convivir, por hacer amigos en esta ciudad solitaria. Al salir del trabajo, caminamos hasta allá, hasta el barrio del Sol, que me fascinaba. Nos dimos prisa porque empezaba a llover y apenas llegamos, se desató fuera una tormenta terrorífica, un viento salvaje que parecía que iba a arrancar los árboles cuyos troncos golpeaban con furia la ventana del departamento donde estábamos encerrados. El clima se puso tan macabro que nadie más apareció. Solo estábamos nosotros, el chico dueño de la casa y su novia. A ellos no dejaban de llegarles mensajes cancelando, pero nosotros ya no podíamos huir, aunque hubiéramos dado lo que fuera por salir. La tormenta que caía allá afuera no nos permitiría irnos, ni siquiera para pedir un taxi. Entonces, la novia del chico sugirió algo, que jugáramos a algo divertido. Fue a su cuarto y regresó con una caja vieja.
Yo asumí que se trataría de un simple juego de mesa, pero no. Era una tabla Ouija muy antigua de una madera pesada y gruesa. Se veía tan sólida, tan firme. No se parecía en nada a las otras con las que alguna vez me atreví a jugar. Yo no había tenido experiencias realmente traumáticas, pero tampoco habían sido buenas. Para nada. Jugar a la Ouija siempre me dio escalofríos, pero como todos estaban tan entusiasmados, no me pude negar. Me dio vergüenza ser el aguafiestas. Lo único que decía que no, y aunque me contuve de hacer más preguntas, jugué. Yo también. Todo era demasiado extraño. Aquello que contestaba desde el otro lado lo hacía con una naturalidad tan escalofriante, como si nos conociera de toda la vida cada uno de nosotros. La chica que dirigía la sesión actuaba igual. Hasta que tomamos un descanso me atreví a susurrarles si jugaba a menudo, si ya conocía a este ente, a esta cosa o a quien fuera esa entidad con la que estábamos interactuando. Me juró que no. De hecho, era la primera vez que jugaba sin que estuviera presente la dueña de la tabla. Cuando regresamos todos a la mesa, puse mis manos sobre el puntero. En cuanto lo toqué, se deslizó solo para exigir que continuáramos. Todos soltaron una carcajada. Estaban convencidos de que yo había sido, pero les juro por mi vida que yo no lo moví. Se los juré. A ellos les rogué que me creyeran, que yo no lo estaba empujando. Pero, por supuesto, nadie me creyó. Creo que ese fue el momento más aterrador de toda la noche. Sentir cómo se arrastraba el cursor bajo mis propios dedos. Nunca me había pasado algo así, que se moviera con tanta fuerza y claridad, sin poder culpar a nadie más. Es lo peor de estos juegos malditos. Siempre crees que alguno de los demás está haciendo trampa. Te confías por su presencia y tal vez por eso te atreves a preguntar cosas cada vez más peligrosas, solo para ver qué tan lejos llegará esa persona al responder, para medir qué tan creativa es esa maldad. Así fue como le preguntaron a la tabla si había más fantasmas en la casa, dado que era un lugar condenadamente viejo. La tabla respondió que sí, pero que estaban lejos, porque en ese preciso instante ellos estaban aterrados por su presencia. Le preguntamos entonces si esa cosa que nos estaba contestando y aterrorizaba a los demás fantasmas era algo más, pero negó con un escalofrío. Solo era un espíritu muy, muy antiguo, más viejo que la propia ciudad. Cuando le exigimos una prueba que fuera más allá de la tabla, estallaron unos truenos tan cercanos, tan violentos, como si un rayo hubiera partido el cielo justo encima de nosotros. La casa entera se sacudió con un crujido, pero al instante, el silencio sepulcral volvió. Esa fue mi señal. Supe que tenía que largarme de ahí de inmediato. Una de mis compañeras del trabajo también salió tras de mí. Ya afuera me confesó, temblando, que también había inventado una excusa para huir. Estaba tan muerta de miedo como yo. La acompañé hasta la estación del metro, Insurgentes, y luego caminé hacia mi casa. La lluvia se desató de nuevo, y llegué completamente empapado, con los huesos helados. Esa noche, alguien en el departamento de arriba se la pasó caminando de un lado a otro, dando pisotones pesados, como si tratara de sacarme de quicio. Sentía que me iba a enfermar y estaba tan agotado que no tuve fuerzas ni para subir a exigirle que guardara silencio. Además, me invadió un escalofrío al recordar que nunca, hasta ese momento, había escuchado a nadie viviendo ahí. Toda esa semana llovió sin tregua, todas las noches, y cada una de ellas volvía a escuchar esos pasos macabros, como si algo inmenso y pesado estuviera caminando ahí, arriba, sin detenerse un segundo. La verdad, era imposible conciliar el sueño. Esos golpes resonaban desde que yo llegaba hasta que el alba intentaba asomarse. En mi última noche,
Harto de que no me dejaran descansar y sabiendo que al día siguiente debía partir muy temprano, reuní el valor para subir. Era insoportable. Los pisotones se sentían más violentos y agresivos que de costumbre. Estaba harto, agotado. Me levanté decidido a presentar una queja formal. La verdad es que ya habían agotado por completo mi paciencia. El edificio se veía extrañamente oscuro, más que otras noches, como si alguien hubiera cortado la luz de todas las áreas comunes. Me dirigí a las escaleras y subí al segundo piso. Recuerdo bien que no dejaba de llover afuera. Justo antes de llegar a la puerta para tocar, vi a una mujer ahí dentro, tras de unas cortinas tan delgadas y casi transparentes que dejaban ver su sombra. Mis ojos ya estaban acostumbrados a la oscuridad absoluta del pasillo, por eso pude ver claramente cómo se acercó, cómo apartó las cortinas, apenas un poco para empezar a espiarme. Y eso, eso ya no quise seguir viéndolo. Pasé de largo, fingiendo que no había visto nada y di toda la vuelta al segundo piso para bajar rápidamente por el lado contrario. No dije ni una palabra. ¿Qué rayos hacía alguien ahí en ese departamento que supuestamente estaba vacío? Parada ahí, en medio de la penumbra, sin un alma, con todo completamente apagado. Intenté dormir, aunque ella siguió, pisando fuerte allá arriba durante un buen rato, martillando mis nervios. Por la mañana tomé mis pocas pertenencias y me despedí de la señora de la entrada. Ella y su hija salieron a desearme suerte. Les entregué mis llaves y les comenté que el lugar estuvo bien, pero que durante la última semana la mujer de arriba se había vuelto verdaderamente insoportable. La hija de repente empezó a agitar las manos, con nerviosismo, con una especie de miedo helado, y le dijo a su mamá: ¿ves? Te lo dije. Te dije que había algo raro. ¿Qué señora? Me preguntó la madre, palideciendo. Allá arriba no vive absolutamente nadie, son los departamentos que estamos remodelando. Les insistí que no, que pisaban fuerte todas las noches, aquellas noches de la última semana, las que sufrí tanto, las que escuché con una claridad aterradora, donde incluso llegué a ver a alguien allí dentro la noche anterior. La señora entró a buscar algo y al volver me enseñó las únicas dos llaves de ese lugar. Ella las tenía. Nadie más podía entrar allí, me aseguró. Su hija me confesó que aquella noche, cuando llegué empapado, ella estaba cerca de la ventana, haciendo su tarea, a oscuras, solo con el brillo de su computadora. Dijo que se le heló la sangre al verme llegar acompañado por alguien, una mujer que caminaba justo detrás de mí, pegada a mis pasos, pero cuando entré a mi departamento, la mujer se quedó inmóvil frente a la puerta, observando. Luego se dirigió a las escaleras, subió y fue ahí donde ella la perdió de vista en la penumbra. Su madre, por supuesto, no le creyó ni una palabra, y la verdad es que en ese momento tampoco parecía estar convencida de lo que yo le intentaba explicar. Solo me dijo fría que iba a investigar y me deseó que me fuera bien, casi como una despedida definitiva. Evidentemente dudó mucho que lo hiciera. Jamás regresé a ese lugar. No supe si algo se quedó atrapado allí. Por suerte, nadie llegará a vivir allí permanentemente. Y yo estoy tranquilo. Nada extraño ha pasado en el sitio donde vivo desde entonces. Aunque, claro, saqué la misma conclusión que ustedes probablemente ya sacaron en su cabeza. Es demasiada casualidad que todo esto empezara justo aquella maldita noche en la que jugamos a la Ouija. Gracias por seguir aquí. Te recordamos visitar nuestro sitio web rdlnoficial.com, donde encontrarás incluso un formulario para compartir tu historia, por si sientes que necesitas algo de ayuda para redactarla. Y como siempre,
Te invitamos a seguirnos en nuestras redes. Puedes encontrar mis redes sociales como Uponch en todas las plataformas. Las oficiales son RDLN Oficial. Será un placer saludarte por ahí, pero ahora es momento de continuar, de seguir adentrándote en estos relatos de la noche. Hola, comunidad de historias sobre la noche. Hoy quisiera compartir con ustedes la experiencia paranormal más aterradora que me ha ocurrido. Una que viví hace ya varios años, pero que recién ahora me atrevo a susurrar. Soy de Villa Antigua, uno de esos pueblos perdidos en el interior del país. Actualmente ya terminé mis estudios en la universidad y esta historia se sitúa durante mis primeros años de carrera. Como el campus central queda bastante alejado del pueblo donde vivo, tuve la necesidad de mudarme a la capital, como tantos otros estudiantes foráneos. Sin embargo, yo tuve la ventaja de tener unos tíos que vivían allá y, aunque con poco espacio, me recibieron con los brazos abiertos, por lo que no fue difícil adaptarme a un ritmo de vida tan distinto y asfixiante. Al inicio todo parecía normal, si bien había tenido ciertas experiencias paranormales en mi vida, que no pasaban de escuchar algunos susurros aislados. Con el paso del tiempo me di cuenta de que las sombras en esa casa escondían algo siniestro, algo que no era para nada normal. En la casa vivían mis primos también, pero quien parecía ser el blanco de aquellas entidades era mi prima mayor, a quien parecían acechar cosas fuera de este mundo todo el tiempo. Aunque al principio yo no notaba nada extraño, al avanzar los semestres, me vi hundida en tareas que me obligaban a quedarme despierta hasta altas horas de la madrugada, lo que me llevó a experimentar fenómenos que me hicieron comprender lo que realmente acechaba en la oscuridad. Todo empezó con leves crujidos, lo típico, se oían pasos resonando arriba, en la planta alta, justo en la madrugada, cuando todos estaban sumidos en un sueño profundo, o incluso en el patio, donde a veces se escuchaba cómo arrastraban muebles pesados, con un chirrido que helaba la sangre. Recuerdo que antes de conocer la historia completa, lo más inquietante que viví fue escuchar cómo golpeaban la ventana que daba a la calle. Debo ser sincera, nunca he sido de las que reacciona con calma ante este tipo de sucesos, porque instintivamente quiero descubrir qué está pasando. Y así, tras identificar el sonido, me apresuré hacia la ventana, llegando incluso a abrir la puerta principal para asomarme y ver si no era algún idiota jugando una broma pesada, aunque, siendo realistas, estando la casa en un vecindario completamente cerrado y siendo más de las 12 de la noche, era imposible que alguien estuviera ahí fuera. Las cosas continuaron así durante unas semanas más, ruidos inexplicables y nada más. Pero los golpes en la ventana se volvieron cada vez más frecuentes y en la casa se empezó a sentir una vibra tan pesada y asfixiante que una noche me atreví a hablarlo con mi tía después de cenar. Fue ahí donde ella me confesó la verdadera historia de la casa, más concretamente, la aterradora historia de mi prima mayor. Según mi tía, cuando mi prima era apenas una adolescente de unos 14 o 15 años, vivió un horror paranormal porque una hermana suya vivía en aquel tiempo en esa casa. Al parecer, esta chica solía jugar a la Ouija y de algún modo convenció a mi prima de unirse a ese juego oscuro. No era algo ocasional, lo hacían casi a diario y siempre escondidas, asegurándose de que mi tía no las descubriera, pero una tarde, que ella volviera a casa temprano y sin previo aviso, hizo que todo se saliera
de control. Según me contó mi prima, sí, habían logrado contactar con alguien o con algo. Y ella, fascinada por algo tan fuera de lo común, se sentía cada vez más entusiasmada con el juego. Tanto así que aunque al principio se escondían en cualquier rincón del barrio, luego empezaron a jugarlo dentro de la casa, en una de las habitaciones del segundo piso. Aquella tarde, creyendo que mi tía tardaría horas en llegar como de costumbre, sacaron la Ouija. Empezaron a jugar, como siempre, y no tardaron nada en contactar con aquel ser que solía comunicarse con ellas. Pero al escuchar que mi tía entraba a la casa, ambas se separaron sobresaltadas, soltando el tablero, y en ese preciso instante, algo cerró con una fuerza brutal la puerta de la habitación donde estaban presas del pánico. Empezaron a gritar. Mi tía cuenta que subió de inmediato las escaleras, aterrorizada, pensando que había ocurrido algún accidente o algo terrible, pero la puerta no cedía. Y mientras mi prima y su amiga gritaban, ella entraba en un estado de pánico absoluto. Luego de un momento, sin razón aparente, la puerta se abrió de golpe, y ellas, entre lágrimas, le contaron todo a mi tía, quien, siendo una mujer profundamente creyente en Dios, consideró aquello un pecado imperdonable, así que bajó corriendo a la cocina y quemó la maldita ouija. Al principio, aunque el ambiente quedó cargado por esa experiencia tan perturbadora, y tras una reprimenda severa para ambas, creyeron que terminó, pero con el paso de los días empezaron a notar que algo o alguien se había quedado atrapado en esa casa, específicamente en esa habitación, tal y como yo lo vivía al principio. Eran simplemente ruidos, se escuchaba a alguien caminar arriba cuando todos estaban en la planta baja, o incluso alguien jugando con el perro que tenían en aquel entonces. Me contaron que una vez llegaron a ver a un niño jugando en la sala, saltando de sofá en sofá, cuando en aquel entonces todos ya eran adolescentes. En la casa, si bien toda aquella actividad les resultaba inquietante, parecían haberse acostumbrado de alguna manera a ella, pero todo empeoró cuando esa cosa empezó a hostigar a mi prima. Mi tía, hasta el día de hoy, suele usar esa frase cuando la actividad parece intensificarse. Aún cuando mi prima ya no vive en esa casa, me la están molestando mucho, no la dejan ni siquiera dormir. Si bien todo empezó con simples ruidos, pronto llegaron a moverle la cama, cuando intentaba conciliar el sueño, e incluso veía una sombra acechando en la esquina de la habitación, lo cual hacía que fuera físicamente imposible poder dormir. Incluso cuando lograba caer rendida, aquella presencia oscura se manifestaba en sus sueños, y ahí también la atormentaba. Esto llegó a un punto en que mi tía, desesperada por encontrar un alivio, llevó incluso a un sacerdote a la casa para que la bendijera y para que orara por mi prima, pues cada vez las manifestaciones se volvían más violentas, llegando a afectar gravemente su estado de salud. Cuenta mi tía que aquella tarde, mientras el sacerdote bendecía la casa y la recorría, rociando agua bendita por las habitaciones, se escuchaban ruidos, e incluso se escuchó cómo cerraban de un golpe seco la puerta principal. Y aunque aquello sirvió durante un tiempo, esa presencia siempre terminaba regresando, por lo que mi tía llegó a recurrir a otras creencias, llevando grupos de oración a la casa. Organizaban novenarios, trayendo a mujeres que rezaban sin parar para que aquel espíritu se largara de una vez de la casa. Todo esto mi familia me lo contó con un tono cargado de terror, en absoluta confidencialidad, porque para mi tía es un tema prohibido. Aunque yo no soy escéptica, tampoco suelo darle importancia a estas cosas. Sé que, así como existe la luz, pueden
existir sombras, y si les damos cabida, podemos hacer que aquello se manifieste con una fuerza brutal. Quizás al compartir esa historia, mi familia invocó de nuevo a aquel ser, dándole más poder. O quizá todos estábamos ya tan sugestionados por el miedo. No lo sé, pero a partir de ese preciso momento cuando me lo contaron, empecé a vivir eventos paranormales cada vez más violentos. La situación escaló, ya no eran solo crujidos leves o algún golpe seco en la ventana. Parecía que el lugar se impregnaba cada vez más de una presencia asfixiante y maligna. A veces, cuando estaba echada en mi cama, sentía un aliento gélido soplando sobre mi cara, como si algo estuviera respirando justo encima de mí. Aunque tuviera los ojos abiertos y viera que no había absolutamente nadie, ahí el terror me paralizaba. Pero la experiencia más aterradora ocurrió apenas unos meses después. En aquel entonces, mi tío tenía 2 perritos, un pastor alemán llamado Burbuja y un terrier tibetano, una bolita de pelos, tan pequeña que casi no se le veían los ojos. Él se llamaba Rufino. Siempre me han encantado los animales, así que solía subir a la terraza a jugar con ellos un par de veces por semana cuando tenía algo de tiempo libre. Lastimosamente, una tarde Burbuja murió, por lo que se ya cargaba con una enfermedad desde hacía tiempo y no pudieron hacer nada para salvarla. Rufino estuvo solo un par de semanas más, hasta que una tarde mi prima, que era la dueña del perrito, volvió de trabajar y se lo encontró muerto, tieso en el suelo. Mi tío dijo que quizás se ahogó por comerse el pan demasiado rápido, que se asfixió. Pero a mí me resultó muy extraño que ambos murieran en fechas tan seguidas, sobre todo porque siempre he escuchado que los perritos son guardianes que nos protegen de los malos, espíritus, de cosas que no deberían estar aquí. Fue entonces, más o menos 2 semanas, después de que murió Rufino, que viví aquella experiencia tan perturbadora. Después de terminar mis deberes, a eso de las 2 de la mañana, subí a mi habitación y me preparé para dormir, pero estando ya en la cama, lista para descansar, escuché algo atroz, algo que hasta el día de hoy me provoca escalofríos al recordarlo. Escuché perfectamente cómo ambos perritos estaban jugando. Oía sus ladridos, los escuchaba corretear de un lado a otro, pero eso no era lo peor. Pude escuchar cómo alguien jugaba con ellos. Aquella risa por momentos sonaba como la de una niña y en otros como la de un adulto. Aquello duró unos 10 minutos, mientras yo permanecía paralizada, incapaz de mover ni un músculo, presa del pánico. Por eso, solo cerré los ojos con fuerza y, en algún momento, mientras rezaba, gracias al cielo, me quedé dormida. Después de aquel suceso, fue la primera vez que escuché a mi tía decir aquella frase: me la están molestando mucho, no la dejan dormir. Y pude ver con mis propios ojos cómo la salud de mi prima se desmoronaba, cómo, bajo sus ojos, las ojeras parecían hacerse más profundas y oscuras con el paso de los días, hasta que una tarde apareció una señora que, según mi tía, es sanadora, rezadora, como le dicen por acá. Fue a orar por mi prima. Solían encerrarse en su cuarto, en la habitación durante 1 hora todas las tardes, por lo menos 2 semanas, y ahí rezaban por ella, porque aquel extraño ser la dejara en paz. Incluso cuando yo me quedaba sola, haciendo tareas a altas horas de la noche, mi tía solía dejar una Biblia abierta en mitad de la sala para que me acompañara, decía. Me di cuenta de que las oraciones solo
lograban calmar a ese ser por un tiempo. Lo sé porque estuve en aquella casa varios años mientras estudiaba mi carrera en la universidad y cada cierto tiempo volvían a presentarse estos sucesos extraños. Al menos así fue mientras estuve en esa casa. Lo sé porque, de alguna manera, algo de eso volvía conmigo a casa cuando, al final del mes, visitaba a mis papás en mi pueblo. Ellos empezaron a escuchar ruidos extraños en el hogar, pero nunca me atreví a decirles que posiblemente yo, yo había llevado algo de aquello hasta la casa de mis tíos. Y estoy segura de que ese ser, sea lo que sea, sigue en aquella casa. Y es que hace un mes fuimos mi mamá y yo de visita por el cumpleaños de mi tío. Nos quedamos a dormir ahí. Justamente nos tocó dormir en aquella habitación donde todo empezó, la cual ahora está vacía, pues mis primos poco a poco se han ido independizando. Y mis tíos empezaron a quedarse con menos hijos en casa. Sé que está ahí. Esa vibra tan macabra, sigue ahí. Cuando dormía en esa habitación, mis sueños fueron horribles y no dejaba de sentir que alguien me observaba durante toda la noche. Lo sé también porque hasta el día de hoy, mi prima, aún viviendo en otra casa, sigue sufriendo de estos episodios, de no poder estar tranquila, de enfermarse constantemente, y porque hasta el día de hoy mi tía sigue dejando esa Biblia abierta cada noche, de vez en cuando. Esa mujer sigue regresando una y otra vez a murmurar sus rezos entre las sombras, con la vana esperanza de que, tarde o temprano, aquella entidad maldita abandone la casa de una vez por todas y deje este lugar en paz, si es que eso es posible. Hemos llegado al final de esta noche de relatos macabros. Si alguna de estas experiencias logró erizarte la piel o acompañarte en la oscuridad, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ni un solo horror de los que están por venir. Y si hubo historias que te helaron la sangre, considera compartir este video con tus amigos o familiares. Cada alma nueva que se une ayuda a que esta comunidad crezca y a que el miedo siga alimentándose en este espacio. Gracias por entregar parte de tu noche a escuchar estas narraciones perturbadoras. Espero que hayas sentido el escalofrío necesario y que nos volvamos a encontrar muy pronto en una nueva recopilación de pesadillas. Que pases una noche, si es que puedes conciliar el sueño. Cuídate mucho y hasta la próxima.